El corazón del conserje casi se detuvo cuando vio el lodo negro, parecido al alquitrán, filtrándose por debajo de la puerta. En todos sus años trabajando ahí, nunca había visto algo así. Era un edificio viejo, casi una antigüedad. Probablemente uno de los edificios de vecindad más baratos en uno de los barrios más marginados de la ciudad de Nueva York. Uno de los pocos que aún no habían sido tocados por los tentáculos cada vez más extensos de la gentrificación. El tipo de lugar donde terminaban los perdidos y desesperados. La renta se pagaba semanalmente, en efectivo, sin hacer preguntas. Y cuando un residente se iba de la ciudad o simplemente desaparecía, los vecinos y los administradores sabían que era mejor no investigar. Si alguien desaparecía de un lugar como este, significaba que no quería ser encontrado. O peor aún, si los encontrabas, no te gustaría lo que encontrarías. El conserje notó un olor extraño proveniente del líquido. No era el típico hedor que esperarías de los fluidos que podrías ver burbujeando por debajo de la puerta de un baño compartido. Olía a ozono, como el chisporroteo en el aire después de que cae un rayo. Algo casi de otro mundo. Pero él tiene un trabajo que hacer, y si un mal presentimiento basta para que te eches para atrás con un trabajo, no tienes estómago para ser conserje. Exhala, se arma de valor y entra al baño. Las suelas suaves de sus zapatos chirriaron contra los azulejos sucios, apenas evitando la marea de lodo negro que resumaba de uno de los 3 cubículos cerrados en el cuarto. Había algo en eso que lo incomodaba, incluso después de todo lo que había visto. Y cuando eres un conserje de toda la vida, un limpiador a sueldo en las zonas más duras del bajo mundo de la ciudad de Nueva York, definitivamente has visto cosas horribles. Está armado solo con un trapeador. Con las manos inexplicablemente temblorosas, extiende la mano y empuja la puerta, sin tener idea de lo que le espera al otro lado. Pero no hay nada ahí, nada más que un inodoro vomitando esa terrible sustancia oscura con un sonido bajo y burbujeante. Al menos está solo en el baño, piensa. Eso espera. Mientras se acerca al inodoro que claramente no funciona bien, considera las posibilidades. Con suerte, es un problema más profundo en la tubería. Eso sería problema de un plomero, no suyo. Podría lavarse las manos de toda esta vileza, metafórica y literalmente, y largarse de este maldito edificio viejo, dejando a sus almas condenadas a lo suyo, pudriéndose en la oscuridad. Pero de cerca, mirando justo sobre la taza del inodoro, ve algo extraño, algo flotando en la mugre. Se pone un guante de hule y mete la mano. Siente la forma de eso ahí abajo, una forma que le resulta extrañamente familiar. ¿Son unos lentes? Intenta sacarlos y verlos mejor, pero no se mueven de esa mugre con olor a quemado. No está atorado en algo. Peor aún, como si algo lo estuviera sujetando del otro lado, jalándolo de regreso a las profundidades del inodoro. Una burbuja fétida en la superficie de la porquería revienta, y al hacerlo, escucha una voz ahogada proveniente de las profundidades del excusado. Lo dice con una terrible voz rasposa. El conserje siente algo, casi como si unas manos se cerraran alrededor de su muñeca dentro de la porquería, y una fuerza que lo arrastra, más poderosa que cualquier cosa que haya sentido antes. Su grito resuena en el pasillo afuera, antes de que la porquería lo ahogue. En otro lugar, alguien podría haber ido a ayudarlo, podría haber escuchado sus gritos y haber corrido hacia él. Pero en un edificio como este, todos saben que deben ocuparse de sus propios asuntos y no meterse. Si escuchas un grito en un edificio como este, no lo escuchaste. Pero en ese edificio se oirían más gritos muy pronto. A la mañana siguiente, un vendedor se despierta en el 3er piso del edificio de departamentos. Estaba durmiendo cuando el conserje tuvo su pequeño incidente en la planta baja, así que no escuchó nada. En cambio, se despierta por sus propios accesos de tos húmeda y violenta, un efecto secundario de muchos años de lealtad como cliente de Philip Morris, Estados Unidos. Se preocupa mucho por su salud, siempre ha sido así, pero últimamente ha tenido una muy buena razón para preocuparse aún más. Se levanta, se pone su traje barato y se va tambaleando al sótano para afeitarse. Una vez que su barbilla redonda está tan libre de vello antiestético como puede lograr con su vieja Gillette, se echa la loción para después de afeitarse que sabe que va a cambiarle la vida. Y eso es porque esta loción para después de afeitarse es su propia creación. Un hermoso elixir de menta en una botella de cristal azul, perfectamente diseñado para hidratar la piel delicada después de afeitarse y dejarte oliendo increíble. Durante varios años, él había estado llevando no menos de 30 de estas bellezas bien apretados en su portafolio. A donde quiera que iba, ya fuera sentado en el autobús o encontrándose con desconocidos en la tienda, intentaba promocionar este milagroso aftershave.
Nunca tendrás un mejor afeitado, solía decir. Normalmente, la respuesta era una sonrisa divertida, el fruncir de los ojos y mostrar los dientes apretados. Pero él sabía que cuando lo probaran por sí mismos, les cambiaría la vida, igual que le cambió a él, si es que alguna vez la gente empezaba a comprarlo. El vendedor había hecho todo lo que debía hacer, siguió todas las reglas de los libros para emprendedores que compró. Incluso había tenido algunas pláticas con posibles inversionistas ángel y parecían interesados. Solo querían alguna prueba de que su producto podía escalar. Por eso había pedido un préstamo. No hay nada anormal en eso, pero como los bancos ya le habían cerrado las puertas por pagos atrasados en préstamos de emprendimientos anteriores, tuvo que buscar formas de inversión más poco convencionales. Eso fue lo que lo llevó con los hombres peligrosos en los cuartos llenos de humo, los tipos bien conectados, con mucho efectivo, pero no dispuestos a soltarlo hasta que establecieran una tasa de interés del 45%. Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee, Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, sabes cuánto tiempo toma, y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro. Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. El vendedor no podía vender suficientes de estas unidades para pagar su deuda, entonces no sería cuestión de que el banco le embargara el auto otra vez. Serían hombres aterradores con palancas que vendrían a romperle las rodillas. Por eso se mudó a este edificio de vecindad. Un hombre como él está mejor manteniendo un perfil bajo mientras junta un poco de liquidez. Hoy tenía algunos clientes en los suburbios, gente exigente que estaba seguro se desviviría por comprar su revolucionaria nueva loción para después de afeitar. Poco sabía él que ya estaba bajo acecho. Acechado por algo terrible y peligroso que pronto le causaría la muerte de la peor manera imaginable. Pero antes de la muerte habría humillación. Fue al encantador bungalow de su primer cliente potencial, luciendo arreglado, firme, organizado, todas las cosas que en realidad no sentía. Su portafolio apretado con fuerza en su palma sudorosa, lleno de todas las muestras de su producto milagroso. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, supo de inmediato que algo andaba mal. El hombre en la puerta, con su suéter rojo y pantalones plisados, estaba sonriendo al principio. Pero luego frunció la nariz y se echó un poco hacia atrás, como si el vendedor hubiera dicho o hecho algo que lo ofendió. Y a partir de ahí, todo empieza a ir cuesta abajo. El vendedor recita su discurso bien ensayado sobre cómo esta es la loción para después de afeitarse con el mejor aroma, la de acción más rápida y la más ética del mercado. Pero mientras su posible cliente asiente, todavía tiene esa expresión de disgusto en la cara, la misma que tendrías al ver un animal atropellado o un tazón lleno de fruta podrida llena de gusanos. Cuando termina el discurso, el vendedor pregunta cuántas unidades le gustaría comprar al posible cliente. Pero el hombre pone excusas y le pide al vendedor que se vaya. El vendedor está devastado, intenta argumentar los méritos de su causa, pero ya es demasiado tarde. El que hasta entonces era un cliente potencial insistió en que se fuera. El vendedor, hirviendo de indignación, exige saber por qué le están diciendo que se vaya. Eso dio pie a un momento desagradable, casi inevitable de parte del otro.
Porque, dice el hombre, tratando de encontrar las palabras, es claro que ha estado casi constantemente tirándose gases desde que entró aquí, señor. Y no tengo ningún interés en comprar ningún producto que me haga oler como usted. Eso golpea al vendedor como una bomba nuclear. Era imposible. Se había puesto la loción para después de afeitar esta mañana, y hasta donde él sabía, no se había tirado ni un solo gas desde que entró a la casa de este hombre. Pero esa fue la primera ficha de dominó que llevaría a la inevitable caída. Todavía tiene varios otros clientes que necesita ver hoy, pero el daño ya está hecho. Cada persona que ve puede notar esa misma expresión en sus rostros, esa mueca distintiva, arrugada, de quién se echó un gas aquí. Cada uno de ellos puso algún pretexto e intentó sacarlo de su casa lo más rápido posible. Él sabe que todos pueden olerlo, simplemente son demasiado educados para decirlo. Y la parte más aterradora, mientras el vendedor intenta llegar a casa, es que él no puede olerlo. Todo lo que puede oler es el refrescante aroma a menta de la loción para después de afeitarse. La loción que al inicio de hoy estaba tan seguro que lo sacaría de este lío. Estaba tan seguro de que podría pagarle a sus acreedores y mantener sus rodillas intactas. Ahora, mientras conduce, se pregunta si se está enfermando. Quizá eso era lo que toda esa gente podía oler, algo pudriéndose dentro de sus entrañas. Dios mío, justo lo que le faltaba, algún cáncer oculto y supurante. Como si la vida no fuera ya lo suficientemente difícil. Se detiene en el supermercado más cercano y compra algunos laxantes de venta libre. Cualquier cosa inusual en su excremento sería la forma más segura de saber si la muerte acecha dentro de él, y en ese sentido tiene razón. Solo que no de la manera que él espera. Muy pronto, tiene que orillarse de nuevo y dirigirse a una gasolinera cercana que anunciaba tener baño. Tuvo que comprar $10 de gasolina y un Snickers antes de que el adolescente impertinente en la caja le diera la llave, pero en una situación como esta, haría lo que fuera necesario. Momentos después, está sentado en el inodoro, agarrándose de las paredes como si le fuera la vida mientras se le sale todo. Respira con dificultad, el sudor le corre por la frente. El hecho de que no haya nadie más aquí es la primera y quizá la única pizca de suerte que ha tenido en todo el día. Y cuando cree que ha terminado, cuando literalmente no le queda nada por evacuar, suspira y se pone de pie. Le tiemblan las piernas mientras estira el cuello lentamente para mirar dentro del inodoro, aterrorizado de ver alguna señal reveladora de que algo maligno está actuando dentro de él. Pero lo que realmente lo espera ahí en el inodoro es mucho peor. Él grita cuando lo ve. Un rostro humano, arrugado y saliendo del sifón, ojos muy abiertos, una boca sonriente llena de dientes amarillos, un bigote blanco tipo manubrio, el hombre en el inodoro. ¿Salió de él? El hombre en el inodoro empieza a reír, un sonido terrible y ahogado que hace que burbujas suban del agua hacia la superficie. Los bordes del rostro parecen plegarse mientras múltiples manos que intentan agarrar, cada una con solo 3 dedos en brazos largos y retorcidos que se deslizan sin huesos más allá del asiento del inodoro. No olvides la voz, amigo, dice el horrible rostro en el inodoro. El vendedor es atrapado por las manos y muere con los pantalones abajo. Los tristes relatos del vendedor y el conserje no son los únicos informes de este edificio maldito en particular. Los pocos niños que viven ahí tienen las pesadillas más extrañas y terribles. O al menos así es como sus padres prefieren interpretarlo, como pesadillas. Si le preguntaras a cualquiera de los niños, te contarían una historia diferente. Te contarían sobre la voz que escuchan en medio de la noche, la voz resonante de un hombre adulto que intenta llamarlos, atraerlos al baño. La voz diría cosas como: Oye niño, ven aquí. Tengo un poco de chocolate para ti. Y... Niño, tengo una sorpresa para ti. Te va a encantar. Nadie sabe qué pasaría si alguno de los niños fuera a echar un vistazo. Simplemente hemos tenido suerte de que ninguno haya caído en las tentaciones de ese hombre. Si lo hubieran hecho, esta parte de la historia podría haber tenido un final mucho más oscuro. Pero los adultos que tuvieron la suerte de no ser asesinados experimentaron sus propios síntomas aterradores de los horrores que ocurrían en ese edificio de departamentos. Todos hemos ido al baño en medio de la noche, ¿verdad? Tal vez atormentados por el Taco Bell que comimos más temprano ese día o sufriendo el llamado de la naturaleza después de tomar un gran vaso de agua antes de dormir. Muchos de los residentes del edificio son como tú en ese sentido. Y muchas veces, cuando van al baño en medio de la noche, eligen no encender las luces. Sus ojos se acostumbran rápidamente a la oscuridad, viviendo en un edificio como este. Pero mientras están en el inodoro, de repente sienten un dolor agudo en una de sus nalgas.
Quizás recuerdan un artículo que leyeron hace unos años sobre letrinas en zonas rurales de Australia, donde arañas venenosas acechan debajo de los asientos del inodoro, disfrutando del ambiente cálido, húmedo y oscuro, y no les gusta mucho que les enseñen el trasero mientras intentan seguir con su vida. Saben que la ciudad de Nueva York no tiene las mismas arañas que Australia, pero podrían tener arañas reclusas pardas. Quienes sienten el dolor repentino deciden que deberían ir a una clínica local al día siguiente, solo para asegurarse de que todo esté bien en su propio trasero. Y solo puedes imaginarte su sorpresa cuando llegan a la clínica, se bajan los pantalones y asumen la posición. Ellos no ven lo que el doctor ve por la abertura de su bata médica. Él se pregunta si todos sus pacientes le están diciendo la verdad mientras ve una gran marca de mordida humana, roja, en cada una de las mejillas de sus pacientes. Todo esto puede parecerse a las fantasías bizarras de una mente trastornada, como un plomero experimentando un viaje de salvia después de haber tenido un día especialmente difícil en el trabajo. Pero estos relatos de dolor y horror pueden ser explicados por la Fundación SCP, gracias a los archivos que tienen sobre el SCP-789J, también conocido como el fantasma de las nalgas. Por favor, no se rían. Estoy consciente del poder cómico elemental del glúteo mayor y de su capacidad para sacar risas incluso de las audiencias menos alegres. Pero esta anomalía anal en particular no es motivo de risa, a menos que sea una risa incoherente de puro terror en los momentos previos a tu dolorosa muerte. Los posibles efectos del miserable fantasma de las nalgas son muchos, desde residir en los inodoros o habitar las propias nalgas malditas, hasta comunicarse con las personas desde sus inodoros, e incluso devorar los traseros de los inocentes solo por diversión. Muchas investigaciones sobre el origen del fantasma de las nalgas han sido inconclusas, pero aquí están nuestras 3 teorías principales hasta el momento. En nuestra primera teoría, creemos que el fantasma de las nalgas pudo haber sido originalmente las nalgas de un soldado confederado condecorado, cuyas nalgas fueron voladas por un obús unionista durante la batalla del Pequeño Perineo. Mientras que las nalgas del soldado murieron, el soldado mismo sobrevivió después de una cirugía y llegó a ser el senador titular de Alabama. De hecho, todavía sigue vivo y en ese mismo asiento hoy en día. Pero creemos que el fantasma de sus nalgas originales puede ser vengativo como resultado de no poder compartir ese asiento con él. En nuestra segunda teoría, creemos que el fantasma de las nalgas pudo haberse originado como resultado de un experimento fallido en Greaseburger Incorporated, una empresa capitalista sumamente turbia con varias asociaciones anómalas. Ha sido un grupo de interés para la fundación desde hace bastante tiempo. Un sujeto de prueba para una droga de acondicionamiento físico, diseñada para darle al usuario glúteos más tonificados, pudo haber resultado en una muerte celular anómala total en las nalgas del sujeto, creando un violento fantasma de las nalgas como un efecto secundario no intencionado. En nuestra tercera teoría, que admito podría ser la más aterradora de todas, creemos que podría tener algo que ver con el proyecto Guchel. Esta es una operación sumamente controversial de DARPA que esperaba de alguna manera convertir los glúteos de los soldados en armas para usarlos en combate, incluso después de la muerte y total destrucción del soldado al que estaban unidos. Se cree que los archivos filtrados de este proyecto son el origen de la frase «un trasero imparable». Y tal vez DARPA sí inventó esta aterradora arma viviente que luego escapó del laboratorio al mundo exterior después de matar a todos los que estaban ahí. Independientemente de cuál de estas sea cierta, si es que alguna lo es, los efectos del fantasma del trasero claramente han sido generalizados. Como sucede con todas las cosas aterradoras, incluso ha llegado a un mod de Minecraft, uno que espero que la Fundación esté trabajando en contener en este momento. Porque cualquier cosa que presente esta anomalía activa como algo menos que el peligro absoluto que es, representa un serio peligro para el público inocente. No se puede permitir que continúe. Los procedimientos reales de contención para SCP-789J están clasificados, tanto así que solo los miembros del Consejo O5 pueden leerlos. Cualquier otra persona moriría rápidamente por un agente memético letal Langley Soryu. Pero si me preguntas mi opinión profesional personal, solo hay una respuesta para todo esto. Necesitamos tomar medidas extremas para acabar con la tiranía que los inodoros y los traseros tienen sobre nuestras vidas. Necesitamos una campaña internacional en asociación con los gobiernos del mundo para destruir cada trono de porcelana en el planeta. Es la única manera de asegurarnos de que esta criatura no evolucione en un posible escenario de clase XK, fin del mundo. En su lugar, volveremos a defecar en grandes zanjas, cavadas diariamente de nuevo, en áreas boscosas cercanas. Y para reducir el daño que todos los traseros pueden hacernos, he ideado una propuesta de planificación llamada Operación Silenciosa pero Mortal. Si se acepta este plan, utilizaremos operaciones quirúrgicas masivas, anomalías que alteran la realidad, o hechizos de carne sárquica para sellar cada raya del trasero en todo el mundo.
Para filtrar los desechos de nuestros cuerpos, en su lugar permitiremos que salgan a través de un tubo de plástico antibacterial conectado a nuestros colones, el cual será insertado en la parte baja de nuestro abdomen. Ahora me doy cuenta de que puede parecer un cambio extremo para todos nuestros cuerpos y estilos de vida, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, mis queridos investigadores junior. Quizá todo esto todavía los haya dejado asustados y confundidos. La pregunta da vueltas en su mente como un disco atorado que se salta una y otra vez. ¿Puede venir tal condena de un recto fantasmal? A lo que yo respondo, recto. No. Los mató. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-705 Militaristic Play 2.